Almudena Sánchez es periodista y máster en escritura creativa. La acústica de los iglús fue su primer libro de relatos, finalista del premio Setenil. Fue seleccionada entre los 10 mejores escritores treintañeros de España. Fármaco es su último libro. Necesitaba tanto estar enferma como que me lo confirmaran. No hay consuelo en unos ojos cerrados. Tuve ganas de levantarme del sofá y darle un abrazo al doctor Magnus, pero no conocía a aquel hombre, solo me dio un papel. Venlafaxina, Ventral Retard, y que me cuidaran. Lo tuvo que dictaminar él, que me hicieran caso urgente y que estuvieran pendientes. Llevaba un sello en mi mano. Me puso muy contenta disponer de esa autoridad. Soy débil, muy débil, enclenque, escuchimizada, inconsistente, fragilísima. Hasta me entró la risa y el doctor Magnus me miró con desconfianza. «Tienes depresión», volvió a repetir. Bueno, un libro muy potente, ¿no? Muy fuerte, y mucho es lo que vamos a hablar ahora con Almudena, que nos atiende desde España. ¿Cómo estás, Almudena? Bienvenida, Maxi Leniani. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos hablando de salud mental y estamos hablando de una situación que se pone de manifiesto con la pandemia, pero vos hiciste un trabajo que es muy interesante, que tiene que ver con una autoficción, ¿no? Contar una historia propia, hacer la literatura, ¿no? Un camino de sanación, la literatura. Sí, sí. A ver, yo no escribí Fármaco con una intención terapéutica, lo escribí desde una intención literaria. Pero sí que creo que todo libro que escribimos nos salva un poco. Es decir, son historias que tenemos ahí, que necesitamos sacar, que hablan un poco de nuestra condición humana y sí que tiene un punto de salvación todo lo que se escribe, claro. Lo que vos escribiste, he leído en algunas entrevistas que has dado, que decías como que era culminar, ¿no? Esa parte de tu vida, la escritura de este libro, ¿no? Pero sin embargo es un libro que ha impactado en gran cantidad de público, en nuestro idioma sobre todo, ¿no? Y que de alguna manera vino a contar algo que es sintomático en general de lo humano, pero en particular de nuestra época, ¿no? Eso es, yo creo que es algo de lo que no se habla, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Es algo que a lo mejor lo hablan las personas más mayores, ya cuando estás cercano a la muerte empiezas a hablar de estos temas, ¿no? De la tristeza en general, ¿no? Y creo que nos está pasando a los jóvenes, que hay noticias ahora mismo de jóvenes muy tristes, una sociedad de jóvenes que piensan en la muerte. Y creo que era hora de visibilizarlo, ¿no? Hacerlo literario y darle consistencia a un tema que estaba pendiente, que estaba ahí. Y sí que la pandemia ha ayudado un poco a que se hable de esto, pero realmente es duro pensar que tenga que venir una pandemia para que podamos empezar a hablar de estos temas. Almudena, ¿cuándo descubriste que, viniendo vos de otras escrituras, ¿no? De no contar una cosa personal, ¿cuándo descubriste que esto podía ser una pieza literaria, que tenía potencia literaria? Bueno, yo creo que era un tema muy secuestrado por la autoayuda, es decir, es algo que no conseguíamos sacar de ahí, Sí. de consejos, y creo que era el momento de sacarlo de ahí, hacerlo literario, y creo que la literatura se puede escribir de cualquier cosa, ¿no? La cuestión es proponérselo, pero no deberíamos tener límites, sobre todo en temas tan importantes como este, y hacerlos pues también una historia autobiográfica, una historia poética, una historia también con puntos cómicos, una historia pues que habla de algo que llevamos como humanos dentro del corazón y que está ahí y que creo que hay que empezar a destapar. Forma parte de nosotros. Totalmente, forma parte. Y hay algo que es indudable, ¿no? En el libro, que es que vos nunca buscás lo que, no sé si en España se llamará igual, los golpes bajos, ¿no? Digamos, regodearse o generar un efectismo de los peores que puede generar un libro, ¿no es cierto?, en el lector, sino contar una historia, y una historia de superación, porque ese es también el desenlace del libro, la supervivencia, vivir para contarlo, diría García Márquez. Sí, a ver, el libro va hacia la luz, es decir, yo estoy aquí, estoy curada, estoy hablando en este mismo momento, entonces estoy viva
y estoy bien, ¿no? Y ese es un spoiler que está ahí, ¿no? Pero Sí. digamos que lo importante es la esencia de la historia. Eh, yo nunca me había planteado escribir algo autobiográfico, de hecho era algo que no lo había pensado nunca, pero cuando me empezó a pasar esto de la depresión, yo tenía varios libros empezados y no me importaban demasiado, me importaba lo que me estaba pasando en ese momento, la depresión que estaba llevando dentro y que no sabía cómo expresar, que me parecía inexplicable, que me parecía misteriosa. Entonces decidí dejarlo todo y centrarme en esto y hacerlo porque era lo que me importaba en ese momento. Así que así surgió un poco el tema, o sea, es decir, me estaba pasando y decidí escribirlo, no fue nada más que eso. Ujú. Y en esta respuesta, ¿no?, que hubo de identificación, de un poco de clima de época, quizás, como decías, ¿no? Muchos jóvenes, eh, con la diferencia de que de pronto en algunas épocas, y pienso en lo latinoamericano, se hablaba de emigrar. Bueno, hoy, digamos, la angustia es generalizada. No hay países donde no hay angustia y otros países donde hay paraísos, ¿no? Parecería que cambió eso. Pero ¿cómo fue para vos el hecho de que empezara a haber tanta devolución, ¿no? ¿Sentiste como una responsabilidad? ¿Sentiste una gratitud? ¿Te pusiste en el lugar de escritora? Y decir, bueno, un libro exitoso. ¿Cómo fue? Bueno, yo he empezado a dar pasitos poco a poco, es decir, yo empecé con un libro de relatos que en España fue muy bien y allí en Argentina fue bien, pero no tanto, y Fármaco, por ejemplo, se está comprendiendo mejor allí en Argentina y estoy muy agradecida porque a nivel psicológico estáis mucho más abiertos, ¿no? Sí. En general. Y bueno, esto realmente creo que tampoco estoy experimentando un éxito enorme. Creo que es también un camino de hormiguita y casi prefiero que sea así, ¿no? Ujú. Que sea poco a poco y sobre todo a mí me parece que está siendo un camino natural y verdadero, ¿no? Porque estoy escribiendo sobre las cosas que me importan. Ahora he vuelto a los relatos, pero realmente estoy escribiendo sobre lo que a mí me pasa y me remueve mucho como persona. Claro, Y bueno, creo que tiene un valor universal también, total. que para eso merece ser escrito, sí. Totalmente. Y además estamos en un tiempo en el cual la literatura del yo, la literatura en primera persona, ¿no? Es de las que más impactan, las que más llegan, ¿no? Por el tiempo en el que vivimos. Digamos, ahí también hay un Sí. desafío, ¿no? De lo que nos pasa que pueda ser literatura. Me imagino que esa tensión y esa pregunta debe estar presente para vos. Sí, a ver, yo creo que las vivencias, si se pueden extrapolar a nivel, pues, además de un nivel particular un poco más allá, ¿no? Que podamos llegar a todas las personas que sienten, que padecen, que quieren experimentar, que quieren vivir experiencias, eso ya forma parte de la literatura. En cuanto a lo autobiográfico, la depresión yo solo la podía contar así, ¿no? Es como si hablas de un cáncer o hablas de cualquier tema que te... o el holocausto mismo. Yo no me imagino escribiendo sobre el holocausto, sobre un exilio, sin haberlo vivido. Me parecen temas tan fuertes, ¿no? Una enfermedad, que creo que hay que pasarlo por la carne. O sea, creo que eso hay que contarlo desde el yo. Yo no me podía inventar una depresión o decir que no la he vivido. Creo que eso tiene que pasar por una misma. Y bueno, he decidido contarlo. No lo podía expresar de otra manera. Tenía que ser desde el yo, ¿no? Creo que con respeto eh, lo he contado así, más que nada por respeto por otras personas que hayan pasado depresión, que la estén pasando, que estén cerca de personas que la pasan. Claro, claro, y saber que, digamos, es importante de acercarse a las personas que la están pasando mal. Por supuesto, lo principal es la ayuda de los especialistas, como vos misma contás. De hecho, recién compartíamos un fragmento, ¿no? De lo que ha sido el acompañamiento médico, pero también de los círculos familiares. De esto también, ¿no? Hablas en Fármaco. Sí, sí. Para mí es tan importante la terapia como la medicación, ¿no? Que parece que la medicación es algo que siempre se deja fuera o que se le tiene cierta
cierto miedo Sí, a los medicamentos que afectan al cerebro, ¿no? Pero es que yo también era así, yo pensaba lo mismo, pensaba que no, que yo no quería medicación, que no quería que me tocaran. Y luego descubrí con el tiempo, y esto es un descubrimiento del que habla, se titula Fármaco el libro, ¿no? sí, Del que hablo más adelante, de cómo te cura eso, ¿no? Que al final la ciencia también puede ser eh, pura vida en ese claro. momento, ¿no? De cómo, por ejemplo, Virginia Woolf en su momento no tenía una medicación. Tenía terapia, era de clase social alta, pero no tenía una medicación como la que tenemos ahora mismo, Claro, ¿no? porque no existía, claro. Exactamente, entonces, bueno, intento, ya que lo he vivido, eh, las pastillas son muy duras, las pastillas de la depresión son muy fuertes, crean mucha adicción, hay muchos efectos secundarios, pero a la larga sí que ayudan, o al menos así lo he vivido yo, Claro, ¿no? y Y el siempre libro es un acompañada por fármaco. la mirada de los profesionales, ¿no? Que es lo que determina qué es lo que uno debe utilizar y no en cada momento, ¿no es cierto? Que son, en definitiva, los que acompañan ese camino. Sí, exactamente, es decir, todo vigilado por un profesional. Tampoco yo no de la automedicación no hablo nada, o sea, todo Ujú. está controladísimo por un profesional, por un médico que en mi caso fue muy bueno, muy buen diagnosticador. No todos son así, ni todas. Claro. Y bueno, tuve esa gran suerte, ¿no? Ujú. Pero bueno, es una experiencia más sobre la depresión. Total. Eh, Sin más, sí, sí. Sí. Bueno, el libro se llama Fármaco. Me parece que hay una potencia ahí literaria, además del testimonio. Así que son dos razones en este caso que estamos mencionando por las cuales valen la pena encontrarse con este libro de Almudena Sánchez y que puede ayudar a romper esos tabúes, de hablar de salud mental a través, en este caso, de la literatura, de una non-fiction, de una autoficción, como la querramos llamar, pero que parte de su historia personal. Almudena, un gusto haberte conocido y muchas gracias. Ha sido mutuo el gusto, o sea que estoy feliz de haber estado aquí en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Almudena Sánchez con nosotros desde España, hablando de Fármaco.